al profesor Bastietto, como todos la semana, junto a nosotros en este micro. Así que lo estamos saludando. Muy buenos días, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Aldo? Muy bien, afortunadamente tenemos un día hermoso, así que bien, bien, dispuesto a compartir este momento con vos. Y nada más adecuado que la cortina musical para el pie, para el tema de hoy que proponemos, que es un análisis de un evento muy importante que se realizó del 24 al 26 de octubre eh, acá en Argentina, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, y que es el 39º periodo de sesiones de la CEPAL. Para nuestros oyentes o la gente que sigue tu programa, ¿no es cierto?, explicamos que es la Comisión Económica para América Latina, creada por la ONU. O sea, la creación de la CEPAL fue en el año 48, en la posguerra, en un escenario de la posguerra y donde existía, bueno, bajo obviamente una hegemonía total de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en todo sentido, no solo político, militar, sino también intelectual. Desde el punto de vista académico, Estados Unidos pasó a ser un centro de irradiación muy potente de teorías, ideas, de concepciones, y una de las más importantes fue la del desarrollismo, ¿no es cierto? Y el desarrollismo es una teoría que justamente este, está presente desde el nacimiento mismo y la concepción de la CEPAL y de su misión o su función para la región, ¿cierto? En el marco, por supuesto, del sistema de la ONU, de las Naciones Unidas, creado por Estados Unidos también con sus países aliados y demás. Entonces, te decía que se realizó la reunión acá en Argentina, donde a partir de ahora Argentina va a presidir este organismo por los próximos 2 años. Los periodos es bienal, la presidencia se van rotando, pero está integrada por 33 estados de la región, de América Latina y el Caribe, ¿cierto? También, por supuesto, hay eh, otros miembros, unos 14 creo, asociados, o sea, que no son de la región, pero que de alguna manera participan en menor medida. Bueno, pero lo más interesante es que la CEPAL ha tenido una historia, ¿no es cierto?, muy interesante de ser revisada, porque la CEPAL allá por los años 50 y 60, eh, bueno, lógicamente difundió a partir de sus estudios, publicaciones y de equipos de expertos de diferentes disciplinas, desde la historia hasta la economía, la sociología, estudios, trabajos de análisis de la situación socioeconómica de la región, y hacía también, y hace, un seguimiento de las políticas públicas en cada país de la región y de la región en general. Y la idea, bueno, es justamente en el inicio, era ayudar a superar la condición de subdesarrollado de los países de la región. Y bueno, los problemas más graves que teníamos y aún tenemos, ¿no? La desigualdad, la pobreza, la economía primaria, o sea, la falta de industria, la cantidad de población que estaba fuera de una educación o un sistema de salud. Entonces, bueno, la idea era generar un proceso que nos permitiera salir del subdesarrollo y acceder al nivel de los países desarrollados. Pero esas buenas intenciones, digamos, en principio, se encontraron con que desde el mismo ámbito de los intelectuales, estudiosos de la CEPAL, al profundizar en el estudio de la región y de las relaciones con las otras regiones del mundo, fundamentalmente de los países del norte, llegaron a la conclusión de que nosotros no somos subdesarrollados por nuestros propios pecados, digamos, particulares, sino que en realidad estamos dentro de un sistema global
que ejerce un efecto subdesarrollante, o sea, nos impide desarrollar, ¿no? Y entonces ahí se complicó el tema y apareció la teoría de la dependencia, ¿no? Entonces, nosotros somos subdesarrollados porque hay otros países centrales que de alguna manera succionan nuestras riquezas, extraen riquezas de los países latinoamericanos por distintos medios y vías. Uno de ellos, que está desde el inicio, el endeudamiento externo, ¿no? Los procesos de endeudamiento, pero también la especialización, o sea, la especialización productiva, ¿no es cierto? Al darnos un lugar como meros productores de materias primas sin valor agregado, y diciéndonos que eso es lo mejor que nos puede pasar, nos condenan a esta situación de subdesarrollo. Sí, yo, digamos, en esta mirada, si me permitís, Daniel, uno no puede dejar de pensar en Previch, un hombre que también tuvo una fuerte presencia en la CEPAL. También podemos pensar en Frondizi, que también fue un hombre que llegó a ser presidente y que con idea desarrollista, principalmente él hablaba del acuerdo que tenían que tener con las petroleras, ¿no? Los recursos naturales en función de un desarrollo con participación extranjera, que es lo que se cuestionó. Vos hablabas de la Claro. soberanía o la dependencia. Aquí la Standard Oil estuvo muy presente hasta en los golpes de Estado. Creo que de esto se trata, digamos, de qué manera, de qué perfil uno podía pensar en el desarrollo de una industria pesada o en el desarrollo de la industria petroquímica o el desarrollo de la industria, por ejemplo, agroalimentaria, que eran los ejes que estaban marcando en esta etapa justamente los 50, los 60, que avanzaban y que nuestro país tuvo algún desarrollo importante. Me parece también un análisis como para tener presente. Claro, claro, no, no, está muy bien todo lo que decís. Sí, Raúl Previs fue un economista argentino que dejó una huella muy, muy fuerte en los años, como vos decís, a partir de los comienzos de los 60 y durante los 60 en la tarea y en la orientación de la CEPAL, de los trabajos de la CEPAL. Pero es cierto también lo que vos decís respecto de que el modelo que se proponía era justamente un modelo de industrialización donde, bueno, la inversión extranjera directa era un factor fundamental que había que alentar, ¿no? Con políticas públicas, etcétera, dándole facilidades de todo tipo. Eh, Esto es una cuestión notable del cambio de época y del cambio de la fase en que nos encontramos del capitalismo, ¿no es cierto? Porque en esos tiempos, hablemos de mediados del siglo XX, justamente la economía en general estaba más orientada a la producción de bienes tangibles, digamos, ¿no? De autos, No la especulación financiera o la bicicleta financiera. Claro, claro. Y en cambio, digamos que de los 80 para acá, con el fenómeno de la globalización y la financiarización, esto se ha roto, ese modelo de alguna manera se ha transformado en otro tipo de modelo. Pero además, en tiempos de la creación de la CEPAL no existía la crisis del medio ambiente, ni el calentamiento global, ni nada de esto. No se hablaba de eso, no existía. Entonces, lo digo porque justamente cuando uno ve de qué se habló y cuál fue el documento que presentó para el análisis a todos los participantes, la conducción de la CEPAL estos días en Buenos Aires, y aparecen todas estas cuestiones, es decir, aparece el título, ya te lo leo porque no me lo acuerdo, hacia la transformación del modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Dos puntos. Producción, inclusión, sostenibilidad. O sea, aparecen, bueno, eh, dos temas que estuvieron siempre, el tema de la producción, pero el tema, vamos a ver qué tipo de producción, ¿cierto? Inclusión, bueno, éramos y seguimos siendo una de las regiones del planeta más desiguales, es decir, con más excluidos, pobres y demás. Si no, miremos el caso de Brasil que estuvimos hablando hace poco, con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y es el principal país de la región, el PBI más alto.
y 30 millones que pasan hambre, ¿no es cierto? O sea, han pasado décadas y eso no se solucionó. O sea, quiero decir, desde que se crea este organismo para ayudarnos, asesorar a los gobiernos y demás, podemos decir, hay un fracaso importante, ¿no es cierto? Que si lo miramos en términos históricos, en la larga duración. Pero y aparece el tema de la sostenibilidad, es una palabra nueva, pero que es muy, muy interesante analizar y que tiene que ver cuando vamos al detalle, cuáles son los sectores productivos clave que señala la CEPAL y rápidamente la transición energética, Justamente, iba a la, decir eso, elec- ¿no? la, Justamente, claro, la electromovilidad, o sea, la sustitución de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? La economía circular, o sea, bueno, todo esto tiene que ver con el cambio climático. La bioeconomía, la economía digital, bueno, tiene que ver con las nuevas tecnologías, la industria farmacéutica, el turismo, la economía del cuidado. El único punto donde aparece algo, bueno, aunque todos estos ítems pueden tener aspectos que tienen algo que ver con lo que antes se pensaba que era la industria, ¿no? El de los fierros, digamos, porque digamos, bueno, la electromovilidad, bueno, sí, la producción de automóviles, etcétera, que no quemen combustibles fósiles, la transición energética, bueno, pero el último, el 9, las MIPYMES y la economía social y solidaria. Entonces, fíjate vos, ¿no? Pero acá no aparece algo que era el núcleo del desarrollismo, que era el desarrollo de la industria y la industria pesada, es decir, la industria siderúrgica, la petroquímica, la química, ¿no? Sino todo este tipo de ramas, digamos, que tienen más que ver con cómo inventar un trabajo para toda la gente que no consigue insertarse en el mercado laboral, ¿no? Porque todo el tema de la economía del cuidado tiene que ver mucho también con el discurso del Papa, ¿no? Francisco, de los últimos tiempos, ¿no es cierto? De que, bueno, valorizar todo este tipo de trabajos, por ejemplo, esto tiene que ver mucho también con tareas que realizan muchas veces las mujeres, ¿no? sí, Y además esto, también teniendo en cuenta, perdón, también que ha sí, cambiado también la tendencia en la longevidad, ¿no? Porque antes las personas tenían, morían muy jóvenes y hoy se está claro, prolongando la vida y necesitan gente para cuidar a las personas más viejas o a los más jóvenes o a las personas con discapacidad, que muchas veces fue invisibilizado estos sectores y hoy están en un lugar justamente para incorporar trabajo en esos sectores. Y hoy hay muchas cooperativas, yo te doy un detalle porque estoy participando en cooperativa, hay muchas cooperativas que se están dedicando al cuidado de las personas mayores, a personas con discapacidad, a los jóvenes, o sustituir al cuidado de las madres, que era la principal responsable, la maternidad, en otras personas para que esto cree mano de obra o cree trabajo para incorporarlo al sistema, porque estaban fuera del sistema. Y me parece esto, la economía social, la economía circular o la economía de cercanía, o buscar nuevas articulaciones, los sectores más pobres, porque en definitiva esto es la economía de la pobreza, pero buscar alternativas claro. a la economía tradicional del mercado. Creo que esto es el verdadero desafío. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que esto tiene, a ver, podemos hacer un análisis de distintos puntos de vista. En primer lugar, si comparamos, ¿no es cierto?, algunos trabajos de economistas y sociólogos importantes de la CEPAL, algunos de ellos muy importantes, como fue en su momento alguien que llegó a ser presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Un sociólogo muy notable. Después acá tengo un libro de argentinos, El subdesarrollo, mirá, este es un libro, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, de Osvaldo Zunkel y Pedro Paz. Este libro, extraordinario, tiene sus años, fue editado en el 80 y hacía una revisión de todas las políticas económicas que se habían aplicado en la historia y en América Latina, y justamente hablaba, ¿no?, de todos los problemas estructurales que tenemos, el estrangulamiento externo, los desequilibrios inflacionarios, los grupos sociales desempleados y marginados, la tendencia al estancamiento. Bueno,
todo eso, y podríamos decir, bueno, ¿qué cambió, no es cierto? Bueno, La historia sin vuelve a embargo, repetirse, dice la letra del tango. claro, no es que se repita, pero quiero decir, pero seguimos padeciendo de esos desequilibrios y esos males. Lo que pasa es que ahora permitime hacer una digresión más política, desde el punto de vista de uno también de mis pasiones. Eh, en los documentos de la CEPAL de los años 60, ¿no es cierto? Como te decía, aparecía una crítica al sistema como tal, una crítica profunda a las relaciones, digamos, de los países centrales con los países periféricos, eso que se llamó teoría de la dependencia y que fue una escuela latinoamericana, digamos, de pensamiento que atravesó todas las ciencias sociales, la economía, la sociología, la política, la historia, y que produjo documentos muy importantes. En la actualidad la CEPAL, digamos que ni por lejos se llega a tener ese filo crítico tan profundo y tan trascendental, ¿no es cierto? De ninguna manera se cuestiona Y el fíjate sistema. vos, al decir, el cuestionamiento a que hasta una de las instituciones más importantes, que era la Iglesia, la teología de la liberación, justamente nació aquí en América Latina, con la perspectiva de romper esta dependencia o esta forma que los países centrales tenían justamente con América Latina, ¿no? Claro, pero te quiero, o sea, termino la idea. Entonces, en este encuentro fue importante, obviamente, porque te imaginas, es uno de los pocos foros donde se juntan todos los países, los representantes, los cancilleres. Por ejemplo, estuvo Santiago Cafiero, estuvo el presidente Alberto Fernández, participó también Mercedes Marcó del Pont, que tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Estratégicos. Bueno, y lo mismo de todos los países de América Latina. Pero ¿a qué llegaron, digamos? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, primero se planteó el multilateralismo, o sea, la necesidad de trabajar en la integración regional y en fortalecer los mecanismos de integración para tener una sola voz en un escenario de crisis de, de enorme complejidad, agravada toda la situación de América Latina por la pandemia y por la guerra de Ucrania y las consecuencias de la guerra. Es decir, eso agravó la situación en todos lados, ¿no? El tema de la inflación, el tema de los precios de los combustibles, bueno, etcétera. Y hubo coincidencia en el tema, como te digo, de avanzar hacia una reconstrucción, hacia un nuevo estilo de desarrollo, que tiene que ver con esos puntos que te dije, ¿no es cierto? Pero que sería un cambio de énfasis o de dirección, poniendo en agenda la cuestión climática y también, pero también toda la potencialidad desde el punto de vista de la generación de conocimiento y de la aplicación a un nuevo estilo de producción, nuevos bienes, nuevos servicios, en el marco digamos, de una agenda verde, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que ver con una transición hacia una economía más sustentable. Entonces, ese sería lo más serio del planteo, ¿no es cierto? Pero que por supuesto no está planteado aquí nada en profundidad de las relaciones del norte con el sur, ni este tipo de cosas. El multilateralismo, bueno, eso sí, pero eso se viene hablando en todos los foros, ¿no es cierto? Ya está instalado y no es nada que, digamos, que rompa con los límites por lo menos a nivel discursivo, que se puedan plantear en este tipo de encuentros, ¿cierto? Y finalmente, lo que te decía, el tema de un nuevo estilo de desarrollo, un nuevo estilo de desarrollo, pero dentro del sistema, es decir, no hay ninguna propuesta que rompa con la cuestión del sistema, como sí había en la producción de intelectuales de los cepalinos, como te digo, a fines de los 60 o los años 70. Marco esto nada más para mostrar el cambio de época y el abandono de ciertas posturas más radicales, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones, eh, y una especie de consenso digamos, en los representantes y en la política de la región de no sacar los pies del plato, ¿no es cierto?, Más fundamentalmente. reformista y no tan Exactamente, rupturista, no rupturista exactamente, como se exactamente. planteaba en algún momento.
Exactamente. Daniel, no podemos dejar de pensar que, bueno, hace 12 años fallecía Néstor Kirchner y hoy también es el cumpleaños de Lula da Silva, está cumpliendo 77 años, dos hombres que también fueron importantes en la UNASUR y, bueno, también que tiene que ver con esto, ¿no? Esta mirada latinoamericana y que, bueno, se está muy en juego lo que será en Brasil dentro de algunas semanas, ya muy pocas semanas, en lo que será la segunda vuelta. Me parecía también una cuestión como para tenerla presente, porque a veces las fechas coinciden y bueno, tenemos que tenerla Sí, sí. presente. Muy bien. Lula fue un gran impulsor de la CELAC, ¿no? O sea, de este foro justamente de América Latina y el Caribe, que se esperó, obviamente sería un foro de los gobiernos de la región. Lo de la CEPAL es un ámbito de las Naciones Unidas, o sea, es parte del sistema ONU y es un ámbito académico de investigadores, de estudiosos que asesoran, participan, elaboran documentos y siguen las políticas públicas de la región. Pero tiene valor, por supuesto, tiene los trabajos de la CEPAL siempre viene bien consultarlos. Pero bueno, después uno tiene que hacer su lectura crítica, por No, por supuesto. supuesto. Daniel, como siempre, mi agradecimiento por tu participación, por tu aporte y por tu sapiencia. Y bueno, la invitación es volver a encontrar la próxima semana. Muchas gracias. Como no, Aldo, un saludo para tu audiencia. Muchas gracias.